has elegido sabiamente. Hola opoguerreros. Hoy veremos un tema no menos interesante relacionado esta vez con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La inacción de los agentes de la autoridad ante un acto delictivo, cómo actúa la jurisprudencia y en base al codificado que ofrece la ley. Tenía una dulce y celestial voz, como Urkel, y aparece todos los viernes por la noche, como Urkel. Vaya, su historia es muy interesante, señor tonto digo, señor Simpson. Así que la voy a mecanografiar con mi máquina de escribir invisible. No es preciso que me humille. He incendiado un edificio del centro y temo que lo voy a volver a hacer. Oh, sí, claro, seguro. Lo voy a mecanografiar con mi máquina de escribir invisible. Pirado. La víctima. 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 La responsabilidad penal de los miembros de las fuerzas policiales. Por no impedir delitos. Entre las tradicionales funciones del Estado, que explican y justifican su existencia, se cuenta indiscutiblemente mantener la seguridad colectiva. Esta se entiende al menos como expectativa de los ciudadanos en la intervención de los órganos competentes del ente estatal ante la posible comisión de delitos, intervención que mantenga la delincuencia a un nivel todavía compatible con la convivencia ordenada. Admitida tan elemental condición de existencia del Estado, se discute el problema del grado de garantía con que puede contar el ciudadano en la efectividad de esa intervención, la cual depende de los concretos representantes del Estado que tienen atribuida la competencia de prevenir e impedir delitos, y en particular se discute hasta dónde llega la garantía disciplinaria y, sobre todo penal, que la refuerce, mediante la eventual conminación con pena de la omisión de las medidas que habrían impedido el delito. Así pues, se trata de dirimir en los casos en que la autoridad o agente, entre cuyas competencias se encuentra la de impedir delitos, incumple tal obligación, dándose los requisitos generales de responsabilidad por omisión, si ésta cabe conceptuarla como alguno de los tipos de omisión propia prevenidos en el Código Penal, y relativos a la evitación de peligros para bienes jurídicos provenientes de delitos, o si, pudiéndose afirmar la concurrencia en tales personas de un deber de garante de impedir delitos, se les puede atribuir responsabilidad a título de omisión impropia, lo que entrañaría la imputación del resultado delictivo no evitado. Pues bien, el legislador penal español emite mandatos a primera vista discordantes en orden a la responsabilidad de la autoridad o agente de policía omitente. Por una parte, hay supuestos para los que establece expresamente la responsabilidad del servidor público por delitos no evitados, a título de omisión impropia, como ocurre con los delitos contra la integridad moral, principalmente tortura, en virtud del art. 176 CP, imputando el resultado lesivo a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permite que otros realicen los hechos descritos en los arts. 173 ISS. CP, siendo así que con probabilidad rayana en la seguridad podría haberlos evitado. Asimismo, el art. 11 abre la posibilidad de estimar omisión impropia en relación con cualesquiera delitos no impedidos, siempre y cuando se considere suficientemente fundamentado el deber de garante, la específica obligación legal, de actuar. Por otra parte, prevé la responsabilidad por omisión pura, esto es, por el mero no actuar, y por tanto sin imputación del resultado delictivo ejecutado materialmente por tercero al autor de la omisión, por la vía del delito especial de denegación de auxilio de funcionario a particular, artículo 412.3 CP, o por el tipo genérico de omisión del deber de impedir determinados delitos, art. 450 CP. En efecto, la figura del artículo 412.3 conmina con pena al funcionario o autoridad que, requerido por un particular para prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo, se abstuviera de prestarlo, cuando con su intervención se habría evitado un delito contra la vida, tipo básico del primer párrafo, o bien delitos contra otros bienes jurídicos personales, como integridad, libertad sexual, etc. Tipo atenuado, o bien cualquier otro delito o mal, tipo superatenuado. Además de la referida posibilidad, y cuando se trata de los delitos contra los bienes jurídicos individuales más trascendentes, esto es, la vida, la integridad o salud, la libertad o la libertad sexual, resulta problemático si también los miembros de las fuerzas del orden responden por la omisión del deber de impedir los referidos delitos,
o de ponerlos en conocimiento de la autoridad, del art. 450, o bien ambos tipos están concebidos solo a la medida del particular omitente. Ambos regímenes resultan difíciles de armonizar. En efecto, de la existencia de preceptos específicos de omisión pura para estos supuestos podría colegirse en su contrario que no cabe responsabilidad del policía como garante, que ya el legislador ha previsto un régimen específico y que por tanto no queda espacio para plantearse la posibilidad de aplicación del régimen general de la omisión impropia, que permite hacer responder no solo por omitir intervenir, sino además por el resultado del delito no evitado. El esquema punitivo recuerda al de la responsabilidad específica del omitente particular para los casos de omisión de socorro a víctima de accidente ocasionado imprudentemente por quien omitió el auxilio, por la vía del art. 195.3 o, que cerraría el paso, según entiende parte de la doctrina, a plantearse la aplicación de la responsabilidad por el resultado posteriormente no evitado a título de comisión por omisión, de acuerdo con el principio de injerencia. Creo, sin embargo, que en ninguno de ambos casos el principio de especialidad, o quizá subsidiariedad, debe cerrar el paso a un análisis más detenido del precepto aplicable, y que es posible que al final nos veamos abocados a la posibilidad inversa, a que si afirmamos el deber de garante apenas quede espacio para el supuesto régimen específico. En lo sucesivo se analizará, pues, la posibilidad de apreciar responsabilidad en comisión por omisión en estos casos, seguida del estudio del ámbito de aplicación de los distintos regímenes posibles, y de las eventuales relaciones concursales entre ellos. La posición de deber policial, de garante, de impedir delitos. La doctrina española, en aplicación del art. 11 CP, viene exigiendo cumulativamente, para afirmar la responsabilidad en comisión por omisión, en primer lugar que el sujeto ocupe una posición de deber de garante, esto es, que le vincule un especial deber jurídico de evitar al resultado, en la medida en que el ordenamiento jurídico ponga a su cargo la supervivencia del objeto del bien jurídico hasta el punto de ser hecho responsable de la lesión que pudo evitar, exactamente igual que si la hubiera causado, elemento al que ha de añadirse la equivalencia de la omisión a la comisión descrita en el tipo, que la conducta de omisión quepa subsumirla en la descripción típica, o que el tipo admita la comisión por omisión. Podrá ser discutible que del deber de impedir delitos se derive una posición de garante con respecto a los bienes jurídicos cuya salvación se omitió, si efar al respecto los capítulos siguientes, pero está fuera de duda el específico deber de las fuerzas del orden de impedir delitos, establecido expresamente por la ley reguladora de sus funciones, distinto al deber genérico que obliga a cualquier ciudadano a impedir alguno de los delitos más importantes contra las personas, sus prójimos, como manifestación del deber general de solidaridad con respecto a estos cuando se ven amenazados bienes individuales esenciales, y más discutiblemente del deber de colaboración con los poderes públicos, a quienes les está asignada primariamente esta competencia. Por tanto, no parece haber inconveniente en admitir que se da en el policía un deber legal de impedir resultados delictivos en el sentido de la ordenación formal, conforme al origen, de los deberes que sigue el art. 11. Así, el art. 11 del Alo 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, establece entre sus funciones las siguientes: b. Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. F. Prevenir la comisión de actos delictivos. Deben sus miembros asimismo impedir prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias que impliquen violencia física o moral, art. 5.2a, y evitar un daño grave, inmediato e irreparable, art. 5.2e. En particular, se establecen, como principios básicos de su actuación, deberes más rigurosos en relación con el tratamiento de los detenidos, con respecto a los cuales, art. 5.3a. Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia, y respetarán el honor y la dignidad de las personas. Por otra parte, se establece con respecto al ejercicio de sus funciones el principio de dedicación profesional, artículo 5.4, deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. 6. Cuestión distinta, que no se va a abordar aquí, es la de que, en el supuesto de que quepa la responsabilidad a título de omisión impropia, la intervención en el resultado delictivo, al fin y al cabo realizado materialmente por otro en concepto de autor,
ha de imputársele al omitente a título de autor o de partícipe. Baste señalar que la jurisprudencia española vacila en atribuir uno u otro título de responsabilidad al omitente que no impide hechos delictivos de terceros, si bien predomina la reserva ante la apreciación de responsabilidad a título de autoría. Así, la STS de 30 de enero de 1945 consideró al padre coautor del robo ejecutado por su hijo de 14 años. Asimismo, en la relación concursal con el art. 450, el TS tiene establecido reiteradamente que si un sujeto en posición de garante no evita la comisión de un delito realizará un tipo de participación por omisión, de aplicación preferente al art. 4509. En cambio, la STS de 15 de abril de 1997 considera que la situación del garante que no impide un delito en nada se distingue de la de autoría por omisión, pues el garante tiene la obligación de impedir el resultado delictivo, calificando de dudosa a la figura de la participación por omisión. Ahora bien, supone necesariamente la vinculación formal por un deber específico de impedir delitos que el policía ocupe una posición de garante con respecto al titular de los bienes jurídicos amenazados por tales delitos. Posiciones favorables a apreciar deber de garante presuponiendo que concurra el resto de los elementos de los delitos de omisión impropia, a saber, la producción de resultado lesivo como consecuencia del delito no impedido, la cualificación para ser autor del tipo en cuestión, la capacidad del omitente para realizar la acción requerida, el conocimiento de la situación típica y de los presupuestos fácticos del propio deber, la causalidad hipotética de dicha acción para haber evitado el resultado. Así como la equivalencia del ilícito omisivo al activo en el sentido del respectivo tipo de delito, lo que aquí se cuestiona es exclusivamente si cabe reconocer una posición de garante que permita hacer responder por el resultado delictivo al omitente en los supuestos que nos ocupan, o bien falta algún requisito que se oponga a esta posibilidad. Con carácter previo, y con independencia de que ha de relativizarse el alcance de la clasificación entre deberes de protección y de control, ha de señalarse que el deber en cuestión, cuyo sujeto es el agente de policía, se concibe mayoritariamente como un deber de garante de protección de los bienes jurídicos más importantes de los ciudadanos frente a posibles ataques, deber en que se concreta el genérico de mantenimiento de la seguridad colectiva, y no como un deber de control con respecto a la conducta peligrosa de terceros, en este caso los sujetos activos de inminentes delitos, del estilo del deber de quienes custodian. Ejemplo, a menores o enfermos mentales, o del propio agente de policía cuando custodia a detenidos o presos. No cabe afirmar, pues, un deber específico de la policía de vigilar y controlar a todos los ciudadanos, de cuyos actos libres por antonomasia deba responder, ni puede considerarse genéricamente a los ciudadanos como fuentes de peligro delictivo para sus semejantes. En Alemania, por afirmar un deber de garante con función de protección se han inclinado, con pormenorizada fundamentación, la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria. En concreto, el Tribunal Supremo Federal, BGH, ha establecido que al ciudadano le asiste un auténtico derecho, de carácter jurídico público, frente al Estado con el contenido de que sus órganos policiales han de intervenir para la protección de sus bienes jurídicos fundamentales cuando son puestos en peligro delictivamente por otros ciudadanos, y ello aun cuando al propio ciudadano le esté permitido defenderse también por sí mismo o recibir auxilio de terceros particulares, ya que el Estado cuenta con medios más eficaces para tal objeto, merced a las competencias atribuidas, a la causa de justificación ejercicio de cargo y a los medios que le están asignados. Se basa para esta declaración tan rotunda en la premisa de que el Estado incluye entre sus funciones la del mantenimiento de la seguridad ciudadana, que conlleva la eliminación de estados antijurídicos en interés de la colectividad e, inseparablemente unida a ella, la función de asegurar los bienes jurídicos en interés de cada particular, de manera que la misión de defender al ciudadano en concreto de delitos no representa un efecto colateral de un deber profesional con otro contenido, sino un elemento esencial del ejercicio de cargo policial. Ahora bien, como un deber omnímodo con este contenido imposibilitaría el propio ejercicio de la función policial, el BGH a tal efecto establece como limitaciones la necesidad de competencia espacial y objetiva del funcionario y que se encuentre de servicio, negando por tanto el deber cuando el agente está disfrutando de su tiempo libre, en que si no interviene responderá por mera omisión propia. Y en cuanto al conocimiento de delitos obtenido de modo particular, el deber de garante de impedirlos lo hace depender de la gravedad del hecho y de si perdura la realización, delitos permanentes, reiteración delictiva de la criminalidad organizada, etc., una vez el agente entra de servicio.
Al argumento jurisprudencial de que del ejercicio del cargo se deriva una mayor eficacia para hacer frente a los peligros derivados de la comisión de delitos, se ha objetado que el particular también cuenta con causas de justificación que le asignan incluso mayores posibilidades de defensa, como por ejemplo con respecto al uso de armas o a que puede adoptar medidas particulares de protección. Sin embargo, parece evidente que no cabe comparación razonable entre las posibilidades de defensa del particular y las que ofrece la maquinaria de seguridad pública del Estado, la única que puede ofrecer una base de confianza sobre la que planificar la vida cotidiana, y sin la cual la mayor parte de los recursos y atención individuales la acapararía la prevención de posibles ataques delictivos, que ni siquiera así se vería garantizada. Téngase presente, además, que, pese a la implantación en el Estado moderno de un sistema de seguridad colectiva, no privada, y aun cuando no se compartiera que la prioridad en la intervención frente a delitos corresponde a las fuerzas policiales, y solo subsidiariamente a los propios afectados o terceros particulares, auxilio necesario o legítima defensa de terceros, el auténtico problema surge cuando el particular carece de posibilidad de defensa y depende en exclusiva de la posibilidad de intervención policial. Por lo demás, la doctrina dominante en Alemania conceptúa estos deberes como de protección, bien subrayando la idea de asunción de la función protectora, bien la del desempeño de funciones públicas, más cercana a la fundamentación del deber que a su origen formal. Ejemplifican la doctrina dominante Wesals y Geschäft. Wesals incluye entre los deberes de protección el ocupar un cargo vinculado con un especial ámbito de deberes, siempre que estos deberes jurídico-públicos persigan el objetivo de proteger el bien jurídico del respectivo tipo delictivo precisamente frente al peligro a que lo expone la omisión, como por ejemplo los agentes de policía, en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito temporal y espacial de su ejercicio de cargo, para la protección de bienes de particulares e incluso de la colectividad. Wesals va más allá de la jurisprudencia, al mantener que, en caso de tener conocimiento de la futura perpetración de delitos fuera del ejercicio de cargo, también les vincula un deber de garante cuando se trata de delitos graves que afectan ostensiblemente al interés público. En la misma línea, Geschäft reconoce el deber de garante de los agentes de policía relativo a evitar delitos en su ámbito de competencia, fundándolo en la libre asunción de su posición especial o profesión, de donde se desprende a su juicio la responsabilidad no a título de autor, sino como cómplice del delito en curso no evitado. También Roxin, no sin cierto recelo y desde una posición matizada y, como él la llama, intermedia, comparte el parecer de la doctrina alemana mayoritaria, entendiendo que el ciudadano expuesto a un delito, aun contando con posibilidad de defensa particular, está necesitado de la protección del Estado e incluso debe confiarle dicha misión a éste, puesto que sin Estado ni policía se llegaría a una situación anárquica en que la seguridad ya no cabría garantizarla. Con este telón de fondo, se comprende que las medidas de seguridad que pueda adoptar el particular solo pueden tener carácter subsidiario, de manera que solo pueden resultar eficaces a partir de una seguridad pública básica garantizada por el Estado, alcanzando solo a colmar las lagunas que deje ésta. Sin la protección pública, las medidas privadas ya no podrían garantizar la seguridad en modo alguno. De manera que si el particular renuncia a medidas de protección más amplias, suponiendo que pudiera permitirse procurárselas, es porque confía en la red de seguridad del Estado. Como señala Roxin, en sintonía con la línea argumentativa del BGH, no es que el Estado tenga por misión garantizar la seguridad y orden públicos, de donde como efecto secundario se derivara la protección del particular, sino que si existe es precisamente para la protección del individuo, que constituye su razón de ser. Y de esta razón de ser se deriva el derecho público subjetivo del particular a la intervención de la policía en las situaciones de necesidad, que como vimos tiene reconocido la jurisprudencia alemana. A este respecto, estima equiparables los supuestos en que se da un requerimiento formal del ciudadano para la intervención de la policía, que desde ese momento, se entiende, si acude, asume una innegable función de protección y aquellos otros en que la policía percibe la inminente o actual comisión de un delito mientras va de patrulla. Ahora bien, reconoce unos límites que hagan razonable la exigencia del deber, el cual no surgirá. Por ejemplo, frente a los delitos que se habrían impedido solo mediante una asignación más eficaz de los recursos policiales, así como en el marco del respeto al arbitrio policial sobre dónde, cuándo y cómo intervenir con más eficacia, en particular con respecto a delitos leves. La cuestión clave reside en cómo fundamentar un eventual deber de garante del funcionario de policía. Por una parte, cabe fundamentarlo en la expectativa o la confianza del ciudadano en la intervención policial.
Ahora bien, los defensores de esta idea no indican si se trata de una expectativa fáctica, basada en que hasta ahora se ha confiado en la intervención policial, de la que no necesariamente habría que deducir que debiera ser así normativamente, o de una confianza normativa, y en ese caso habría que precisar de dónde se derivaría el respaldo jurídico de tal expectativa, de manera que al ciudadano le estuviera permitido confiar en la intervención policial con efectos jurídicos, hasta el punto de convertir al policía en responsable del resultado delictivo no evitado, lo que representaría la verdadera fundamentación. Otra posibilidad se deriva de la mecánica del principio de asunción de la misión protectora en la relación entre particulares, y reside, ante la encomienda del monopolio de la violencia legítima al Estado, en la de la previa renuncia del particular a medidas de protección, de manera que depende ya de la intervención policial para evitar delitos. Tampoco esta argumentación se sostiene, porque si se trata de la renuncia empírica, efectiva, el ciudadano, al menos el que cuenta con suficientes medios económicos, todavía está en condiciones de procurarse protección privada, y desde el punto de vista normativo, como veremos que mantiene Rudolfi, el ciudadano sigue disponiendo de las causas de justificación legítima defensa y estado de necesidad como recursos defensivos que le confiere el ordenamiento jurídico. Un punto de partida decidido en la fundamentación del deber sí se encuentra en Jacobs, quien, clasificando los deberes de garante no por su función, sino a partir de su fundamentación, bien en la organización previa del obligado, bien en virtud de competencia institucional, incluye entre las posiciones de garante institucionales, esto es, entre las que forman parte de la definición de ciertas instituciones sociales indispensables, que sin tal garantía no podrían fundamentar expectativa alguna. A la seguridad interna, sin la cual no cabría concebir la existencia del Estado de los ciudadanos, de donde se desprende que la policía es garante de proteger contra la delincuencia. La fundamentación la sitúa en la renuncia de la persona, para pasar a la condición de ciudadano, a su libertad natural para la autodefensa, y su asunción de la obediencia a las leyes, en términos del contrato social hobbesiano. De esta renuncia se desprendería la correlativa asunción, entre las funciones del Estado, de la de garantizar la seguridad frente a la delincuencia, dependiendo la subsistencia de los bienes amenazados por esta del cumplimiento de determinados deberes. Paulik comparte la categorización de Jacobs, que atiende al fundamento de los deberes, estimando con buen criterio que sin determinar con carácter general una razón de ser de los deberes resulta arbitrario preguntarse por su existencia y límites. Entre los deberes institucionales reconoce el de los agentes de policía de impedir delitos, así como la consecuencia de que se debe responder en comisión por omisión de su no evitación que fue posible. Y fundamenta su existencia en dos pasos. En el primero, cimenta la función del Estado de evitar el delito, de la que se deriva un auténtico derecho subjetivo del ciudadano a la garantía de la seguridad, en la línea de lo establecido por el BGH, en particular frente a los peligros representados por la comisión de delitos, de manera que la protección frente a delitos no es un mero efecto colateral del poder soberano, sino parte indispensable de su razón de ser, garantizar unas condiciones sociales en que los delitos se perciban como excepciones o anomalías, que no conmueven el sentimiento básico de seguridad y libertad ciudadanas. Misión del Estado como institución es establecer una infraestructura de seguridad, aceptable para la sociedad. Solo así cabe explicar la renuncia del ciudadano al ejercicio omnímodo de su libertad, estadio originario supuesto que haría imposible la existencia de cualquier sociedad, de nuevo la referencia a Hobbes. En el segundo paso, por su parte, ha de sustentarse el deber concreto y la imputación del resultado delictivo no evitado al agente individual que omitió intervenir, lo que presupone, además de la concurrencia de los requisitos generales de la omisión impropia, que tal deber pueda actualizarse como un deber de intervenir en concreto, en su función de representante del Estado para ejercitar su labor de prevención de delitos, lo que presupone su competencia espacial y objetiva, así como temporal. No estar fuera de servicio, con dudas acerca de la información sobre futuros delitos obtenida privadamente, y que no quede ya margen de discrecionalidad en cuanto a la necesidad de intervenir, reducción a cero de la discrecionalidad, tras un examen conforme a deber de la situación en que amenaza acaecer un delito. Los límites al deber de garante coinciden, según se puede comprobar, con los señalados por la jurisprudencia del BGH y por Roxin. En España, Bacigalupo, siguiendo la categorización de Jacobs, también incluye, entre los deberes de garante derivados de la posición institucional del omitente los que se refieren al ámbito de los deberes estatales,
que ejemplifica con las de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como con la administración penitenciaria. No se ha planteado, en cambio, la cuestión de que, si en virtud de lo dispuesto en el CP español, por el delito de atentado contra la dignidad moral no impedido responden los agentes en comisión por omisión 30, esto es, con la misma pena que los autores por acción de la tortura, según establece expresamente el art. 176 CP, porque no resultaría de aplicación el mismo régimen en relación con otros delitos que afectan a bienes jurídicos no menos importantes que la integridad moral, como pueden ser la vida o la integridad física, o la libertad o libertad sexual a que alude el delito de omisión pura del art. 450 CP, referido a todos los ciudadanos. El sentimiento de justicia no acepta fácilmente que el hecho de asistir impertérrito un policía a un trato degradante o a un delito de violencia sexista o doméstica habitual le haga responder por ese resultado delictivo, art. 173 a 175 CP, ámbito de la referencia del art. 176, pero no en cambio permitir un asesinato o una violación. Cabría aducir que está justificada la responsabilidad a título de omisión impropia, y de autor, del agente puesto que se trata de supuestos de detenidos, por cuya seguridad deben velar, pero así no se estaría teniendo presente que el art. 176 se refiere también a supuestos de delitos contra la integridad moral cometidos por particulares, incluyendo la violencia sexista o doméstica habitual, salvo que se entienda el art. 176 referido exclusivamente a los delitos especiales del título séptimo CP, lo que difícilmente concuerda con su tenor literal. ¿Acaso este bien jurídico prepondera sobre, por ejemplo, la vida, la libertad o la libertad sexual, hasta el punto de recibir también protección reforzada frente a la omisión de impedir su lesión, por parte de los agentes del orden? Desde luego a esa conclusión no invita la posición sistemática del título séptimo CP. La previsión expresa en el único caso del art. 176 no debería constituir argumento suficiente para sustentar la exclusiva aplicación de la omisión impropia a no impedir los delitos contra la integridad moral, sino que más bien del análisis conjunto de los arts. 11 y 17.631 cabría deducir que la voluntad del legislador apunta a que se aprecie la equivalencia característica de la omisión impropia, así como el deber de garante, en todos los supuestos en que la policía no impide delitos, como ejemplificaría precisamente el art. 176 para un supuesto concreto. Resultaría difícil fundamentar, en cambio, porque se establece expresamente la responsabilidad del policía en comisión por omisión para ese delito, y no en cambio para los demás. Asimismo, se han expuesto razones de peso en contra de apreciar posición de garante en los casos que nos ocupan, como vamos a analizar en el siguiente epígrafe. Propuestas de restringir la responsabilidad por el resultado delictivo no evitado. Desde una visión de conjunto, se aprecia por otra parte un amplio sentir en la doctrina tendente a restringir el alcance de la responsabilidad por el resultado no impedido, singularmente en sede de delimitación de las posiciones de garante. Esta inclinación resulta comprensible, si se tienen en cuenta las objeciones que presenta la delimitación legal española, basada en la mera enumeración de fuentes de deber, desde el punto de vista de los principios de legalidad y seguridad jurídica. La restricción propuesta opera mediante la incorporación de exigencias adicionales a la especial posición de deber de proteger bienes jurídicos o de controlar peligros, en particular estableciendo la necesidad de una especial relación de dependencia del ciudadano con respecto al Estado como presupuesto del deber de garante de los órganos estatales. Mirpuch, en crítica a la regulación de la omisión impropia en el art. 11 de nuestro CP, basada en la teoría formal, que atiende al origen del deber de garante, y no a su función, señala que no basta la concurrencia de un deber de actuar en el sujeto para responder en concepto de omisión impropia, como parece indicar el tenor literal del art. 11, refiriéndose expresamente para ejemplificarlo a los padres de un menor que ya puede valerse por sí mismo, o el caso de la policía. También tienen obligación de actuar ante cualquier delito los policías y sería absurdo castigarles por la propia comisión si no lo impiden. En esta afirmación se confía en que el lector comparta una respuesta negativa con anclaje en el sentido común, pero no se la fundamenta. Schunemann, a partir de su idea básica de que solo puede dar lugar a equiparación entre omisión y acción en los delitos de resultado el dominio sobre el fundamento u origen del resultado por parte del candidato a responsable por omisión impropia, o sea, la falta de protección suficiente de la víctima sometida al propio dominio, control, vigilancia, o de control sobre un haz de peligros, lo que permite la equiparación o analogía al dominio del hecho en los delitos comisivos, establece 2.
Posibles subgrupos de supuestos. Los del dominio sobre una causa esencial del resultado, sobre la fuente del peligro, y del dominio sobre el desvalimiento de la víctima, en ninguno de los cuales considera factible encuadrar la omisión de impedir delitos por agente de policía. En efecto, aun reconociendo que lo contrario se defiende casi unánimemente en doctrina y jurisprudencia alemanas, estima que en estos casos no es el deber como tal, sino sólo la relación de dominio que posiblemente subyace a él, la que puede fundamentar la equivalencia del omitir a la acción, también en los deberes derivados de un cargo. Lo cual solo ocurre en los casos de relación de dominio actual en conexión con el cargo, como en los casos del jefe de sección competente en seguridad vial, el superior que ha de supervisar la actividad de sus subordinados, el personal de supervisión y asistencia en sanatorios y hospitales, el funcionario al mando de un traslado de presos, todos los cuales poseen poder de dominio concreto y por tanto los correspondientes deberes de garantía derivados de una relación de dependencia especial. 36. Pero la cuestión aparece distinta en el caso que realmente nos interesa, en el del policía que, al patrullar, se percata por ejemplo de un hurto y no hace nada por evitarlo, porque la posición de garante de control queda descartada en tanto que la relación de poder general, entre Estado y ciudadano, a diferencia de la relación de poder especial, entre superior y subordinado, no fundamenta una incapacidad parcial en el ciudadano, sino solo, simples, deberes jurídicos, y, por otra parte, para una posición de garante de protección falta un concreto acto de disposición de la víctima. De ello deduce Schunemann que en la inactividad del policía no se da más que una omisión propia, desde luego, especialmente merecedora de punición, cuyo castigo requiere un tipo especial. En derecho alemán, apunta a los 340 SS. Omisión de evitar lesiones, que contienen toda una serie de preceptos especiales en tal sentido, que permiten una adecuada conminación de los delitos de omisión propia en el ejercicio de cargo, y el que aún así se advierta alguna laguna de punición, al poderse castigar el no impedir un delito si acaso por el 346, encubrimiento en ejercicio de cargo, teniendo en cuenta el carácter fragmentario del derecho penal, no puede en absoluto justificar el abandono de la idea fundamentadora de la equiparación, de manera que para satisfacer estas necesidades no suficientemente tenidas en cuenta por el derecho positivo, únicamente es competente el legislador. A este planteamiento cabe objetar que el dominio efectivo resulta discutible como fundamento de la equivalencia a la acción, cuando no todos los delitos de acción responden a esta idea, como ocurre con los delitos de infracción de deber. Por otra parte, en relación con los delitos de control del desamparo o desvalimiento de la víctima, el criterio del dominio sobre dicha situación no resulta más determinado ni determinable que los que aspira a superar y al final depende, no de criterios ontológicos, sino normativos, esto es, de cómo se defina en una sociedad dada el alcance del referido dominio y de a quién se le considere atribuido. No olvidemos que en definitiva se trata de establecer la equiparación valorativa de lo estructuralmente desigual, acción y omisión. Si la igualdad de la omisión a la acción se deriva de la relación material de control del sujeto con respecto al curso causal conducente al resultado y las características de la acción omitida respecto de su adecuación para la evitación del resultado, también en la omisión propia que solo responde al deber de solidaridad hay supuestos en que el omitente controla la situación de desvalimiento o el origen del peligro, que asume por el hecho de internarse en la situación en que puede ya actuar, y está en condiciones, sin necesidad de auxilio de terceros, de evitar el resultado. La idea del dominio sobre el origen del resultado y sobre el curso causal salvador, si la interpreto bien, no aporta un criterio de distinción practicable, reproche que por cierto el mismo Roxin dirige contra el criterio de las expectativas recíprocas en el seno de la sociedad, de Otto Obramsen, no reparando en que resulta igualmente aplicable a la tesis defendida por él, siguiendo a Schunemann. Si acaso, y con dudas, serviría para distinguir la omisión propia en concepto de autoría de la de en concepto de partícipe en función de que el sujeto dominara o no la definitiva acción salvadora, EJ de participación en sentido material, la salvación última depende del auxilio médico recabado, en cualquier caso, todas las acciones impeditivas, incluyendo la de recabar ese auxilio por parte de otro, están equiparadas en el tipo, pero carece de poder definitorio acerca de cuándo se da o no. Posición de garante, o posición de comisión por omisión, en terminología de Gracia Martín. Sin un criterio al menos susceptible de ulterior determinación y concreción, y el de Schunemann no parece satisfacer esta exigencia,
difícilmente puede eludirse la infracción del principio de legalidad al establecer la responsabilidad por omisión impropia sin enunciación al menos incipiente de los supuestos de equivalencia. En la misma línea, Rudolfi 42 niega aquí la concurrencia de deber de garante partiendo de que los deberes de protección presuponen dos requisitos: que a la víctima le sea total o parcialmente imposible protegerse por sí misma de los peligros que la acechan, y que entre el omitente y la víctima medie una relación de protección como aquella en que se basan los delitos de omisión impropia legalmente tipificados, como EJ en el 221 StGB, abandono de menores. De ahí deduce, para los deberes derivados de ejercicio de cargo, que el cometido de defender sus propios bienes jurídicos corresponde primariamente al ciudadano, y por tanto distingue entre los casos en que éste es incapaz total o parcialmente de realizar tal cometido, por encontrarse en una relación especial de dependencia con respecto al Estado, como ocurre con los internos en instituciones penitenciarias y similares, o con los enfermos mentales, en los que sí se da posición de garante. Derivada del cargo, de aquellos otros en que el ciudadano no se encuentra en una situación de dependencia especial, sino en la de relación general entre Estado y ciudadano, en que éste no está limitado ni básica ni jurídicamente ni en realidad en sus posibilidades de defender sus propios bienes jurídicos, supuestos en que no recae sobre los servidores públicos deber de garante alguno. Por el contrario, en estos últimos casos, el ordenamiento jurídico les atribuye, y salvaguarda sus posibilidades de defensa mediante, competencias para la legítima defensa propia y el estado de necesidad de los bienes propios, de manera que no queda espacio para una especial posición de garante de protección del Estado y de los funcionarios que lo representan. Para los casos en que el ciudadano afectado no esté en condiciones de preservar de daño personalmente sus bienes jurídicos, Rudolfi reconoce la obligación de la policía de socorrer, pero en plano de igualdad con el resto de los ciudadanos, esto es, a través del deber general de auxilio o solidaridad, no de uno específico del que se responda como garante 44. Sin embargo, no justifica adecuadamente Rudolfi porque el reconocimiento de una posibilidad, la de autodefensa, genéricamente reconocida en las que denomina relaciones generales Estado-ciudadano, posibilidad de autodefensa que precisamente falta en los supuestos en que surge la necesidad de intervenir para salvar del delito. Si estuviera presente la posibilidad de autodefensa no se plantearía siquiera la necesidad de intervenir para evitar el delito, ni por tanto la responsabilidad omisiva en caso de no atender el mandato, fundamenta un tratamiento distinto del de los supuestos de relaciones de dependencia especiales del ciudadano con respecto al Estado, pues en uno y otro caso el ciudadano se encuentra indefenso y el Estado está obligado, en la medida de sus posibilidades, y en los casos debatidos esta posibilidad queda fuera de toda duda, puesto que está presupuesta, a defender los bienes jurídicos frente a conductas delictivas. A este respecto, la situación del ciudadano indefenso que por ejemplo va a resultar muerto por alevosía, algo que, supongámoslo, puede evitar el agente de policía, en nada se diferencia de la del interno en una institución penitenciaria en análogas circunstancias. Que al ciudadano le asistan en abstracto las causas de justificación legítima defensa o estado de necesidad no obsta a la necesidad de intervenir del agente de policía, sobre todo si en concreto no puede ejercerlas realmente, por ejemplo debido a la superioridad del agresor. Por otra parte, también los internos pueden al menos en abstracto ejercer tales causas de justificación. Si lo que se quiere decir es que no pueden en concreto, el planteamiento debería extenderse a todo ciudadano que asimismo se ve imposibilitado por cualquier circunstancia. En suma, frente a Schunemann y Rudolfi hay que señalar que falta la consecuencia entre sus puntos de partida y la conclusión restrictiva a que llegan en el caso concreto de la responsabilidad de la policía por no impedir delitos. Sus fundamentos no explican por qué se llega a una conclusión negativa. En realidad, la conclusión en uno u otro sentido depende de cómo se defina socialmente la relación del agente con el ciudadano que va a ser víctima de delito, de si la expectativa de que lo impida, pudiendo hacerlo, posee respaldo jurídico y da lugar a responsabilidad por las consecuencias, además de por la mera omisión, en comparación con la abstención de intervenir del quibus ex populo, de cualquier otro ciudadano en condiciones de impedir el delito. Hay que profundizar aún, pues, en el análisis de si la situación presenta el suficiente parecido a la de los casos absolutamente claros de comisión por omisión, como los del padre que no cierra el paso un peligro que se cierna sobre su hijo de corta edad o la del guía con respecto a los excursionistas en una situación de apuro. Y esta definición solo puede ser precisa, a mi juicio, si se plasma de un modo u otro en la ley, merced a la soberanía del legislador que recoja el sentir social,
mediante un catálogo de deberes de garante o de responsabilidad especial, en su caso circunscrita a grupos de delitos específicos. Como se apuntó supra, no se entiende que con respecto a los delitos contra la integridad moral sí se aprecie la necesidad de establecer jurídico positivamente la equivalencia a la comisión de la conducta omisiva de los agentes de la autoridad como supuesto específico, pero en cambio haya que dejar en la indefinición el resto de los grupos de casos en que estos no impiden delitos, infringiendo su deber. Asimismo, una vez determinadas las categorías de deberes de garante, queda por resolver el alcance de dicho deber. Ni siquiera los deberes indiscutibles, como la relación paterno-filial, carecen de límites, y en esta tarea de delimitación las ideas del dominio sobre el desvalimiento o de la relación general Estado-ciudadano no sirven de gran ayuda, es la definición social de la institución, con respaldo jurídico, la que determina hasta dónde llega el deber cualificado de preservar de peligros a otros, lo que preferiblemente debería dilucidar y fijar el legislador, el único con competencia para expresarla. Delimitación del contenido y alcance de la institución social. Pero por otra parte, en contra de apreciar en estos casos el deber de garante cabe esgrimir un argumento adicional, a mi juicio decisivo, el de la excesiva exigencia que entrañaría una asunción de las funciones policiales que supusiera que el incumplimiento de las tareas profesionales cotidianas, consistentes en la prevención de delitos, entrañara el riesgo jurídico de responder por tales delitos no impedidos, sobre todo teniendo en cuenta la ubicuidad del fenómeno del delito. Un riesgo jurídico penal de tal magnitud, continuo y permanente, sin parangón en toda la regulación penal, haría insoportable el ejercicio de la función policial y disuadiría a posibles candidatos a ejercerla, lo que a la postre redundaría en detrimento de la propia función de preservación de la seguridad pública. El balance acerca de la posible posición de garante policial con respecto a la evitación de delitos arroja, pues, un resultado incierto. Pero ¿cómo se integra la cuestión debatida en el esquema general de responsabilidad de la policía por no impedir delitos impídables que se deduce del derecho positivo español? El sistema de atribución de responsabilidad en el Código Penal español. Conclusiones dejando al margen la problemática más amplia que plantean los supuestos de no intervención frente a delitos que pongan en peligro la vida o la integridad física, con respecto al tipo de la omisión de socorro 46, cuando quien ha omitido la intervención ha sido un agente de la autoridad confluye, en primer lugar, la posible aplicación de los tipos previstos en los artículos 450 y 412.3 CP 47. De entrada, no parece obvio que el art. 450 sea aplicable asimismo a la omisión de los agentes de policía, pues se presenta el inconveniente de que, desde una interpretación gramatical, difícilmente podría considerarse adecuado en este caso el tipo subsidiario del artículo 450.2, quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia. 48. Que parece concebido en principio para todos los posibles autores del tipo principal del 450.1. Resulta forzado admitir que la autoridad acuda a sí misma, esto es, a la autoridad, como también la posibilidad de entender la expresión alusiva al acto de pedir refuerzos de más agentes de la autoridad. Pero la opción alternativa consistiría en negar que el tipo subsidiario fuera aplicable a todos los posibles supuestos del tipo principal, algo también difícil de admitir. Por último, la aplicación del art. 450 a la omisión de intervenir de la autoridad y sus agentes dejaría prácticamente sin razón de ser al tipo del artículo 412.3, o al menos limitado a un ámbito de supuestos sumamente reducido. Supongamos, no obstante, la respuesta afirmativa. ¿Cuál sería, en ese caso, la relación concursal del art. 450 con el artículo 412.3, este sí específicamente aplicable a los agentes del orden? De entrada, mientras que el tipo del artículo 412.3 incluye entre los elementos del tipo que un particular, sea la víctima del delito o sea un tercero, requiera la intervención de la autoridad o funcionario, de manera que quedan fuera de su ámbito de aplicación los casos en que tienen noticia o conocimiento del delito, pero nadie requiere expresamente su presencia. El del art. 450 no incluye en cambio entre sus requisitos la petición de auxilio por parte de la víctima, sino simplemente, poder impedir el delito. Además, el artículo 412.3 sí requiere expresamente la condición de autoridad para el sujeto activo. Podría aducirse, pues, que el artículo 412.3 constituye ley especial,
aplicable preferentemente siempre que se den sus elementos específicos, que la singularizan con respecto al 45.052. Y ello porque contiene más elementos especificadores, como la necesidad de que un particular requiera auxilio y, sobre todo, la condición de autoridad en el autor. El juego de tipos de los artículos 450 y 412 recordaría entonces la técnica, tantas veces aplicada por el legislador, de los delitos especiales impropios, pero en el ámbito omisivo, el particular que omite impedir determinados delitos responde por el delito común, art. 450, y el sujeto especialmente obligado por el especial, art. 412, pero por lo demás se trataría de tipos sustancialmente idénticos. En el caso del particular que omite requerir el auxilio de la autoridad y de la autoridad que desatiende el requerimiento de auxilio que sí realiza el particular, siempre que se trate de alguien ajeno a la víctima, naturalmente, el engranaje de los tipos resulta perfecto. No se entiende, sin embargo, que este tipo aparezca conminado con pena inferior a la de aquel, siendo así que sus requisitos apuntan a una superior exigencia de responsabilidad, como la condición de funcionario o autoridad del autor y la necesidad de haber sido requerida por un particular la intervención para impedir el delito. Y si no se entiende es porque el incumplimiento el deber cívico de solidaridad con los demás ciudadanos, para evitar que situaciones de peligro se transformen en lesiones de bienes individuales básicos, y en este caso debido a la circunstancia anecdótica de que el peligro se origina en un delito inminente, o de colaborar con la administración de justicia para impedir delitos, no puede resultar más gravemente castigado que el incumplimiento imputable a aquellos a quienes incumbe primaria y específicamente el deber de impedir los delitos y de perseguirlos, hasta el punto de constituir esta misión el núcleo de su función y de su razón de ser. Parece que nos encontramos ante una situación análoga a la ya criticada por la doctrina con respecto a la antigua regulación de la detención ilegal practicada por funcionario con competencia para detener, incomprensiblemente privilegiada por comparación con la llevada a cabo por particular. En delitos caracterizados por la infracción de un deber especial, como los de funcionarios públicos, la infracción del deber especial, ya sea de omitir detenciones ilegales, o de actuar, para impedir delitos, la razón de ser de la regulación de un tipo específico reside en la agravación, en ningún caso en la atenuación, que quedaría invalidada por su infracción del principio de proporcionalidad. Recuérdese que para salvar esta incoherencia en relación con la antigua detención ilegal privilegiada por parte de funcionario público se llegó a mantener la relación de concurso ideal entre el tipo especial y el común, esto es, la apreciación adicional del tipo común. Precisamente la tesis del concurso ideal es la tesis defendida por Muñoz Conde y Huerta Tocildo para la relación que nos ocupa, sobre la base de la diversidad de bienes jurídicos protegidos, deber genérico de impedir, por una parte, y deber específico de acudir en auxilio por razón de cargo, y la presencia como elemento típico del requerimiento por particular adicionalmente en el artículo 412.3. No obstante, esta tesis resulta difícil de asumir, ante la coincidencia de conductas y situaciones típicas, puesto que la relación concursal que se produce entre elementos genéricos y específicos es la de la especialidad de estos, razón por la que ha de quedar desplazado el elemento genérico, y ante el criterio general de nuestro actual CP de tipificar expresamente, mediante figuras cualificadas, los delitos de funcionarios contra bienes jurídicos individuales, CFR por ejemplo los arts 167, 198 o 204 CP. No comparto, por otra parte, que la presencia de requerimiento expreso proveniente de particular introduzca un contenido de ilícito adicional del que hubiera que dar cuenta además, puesto que el deber de intervenir se origina en la amenaza representada por el inminente delito, al margen de cómo esa circunstancia haya llegado a conocimiento del sujeto, agente de la autoridad. Carece de lógica sistemática, se ha llegado a hablar al respecto de dislate, pues, que en el caso de funcionario de policía que no interviene requerido por un particular para impedir un delito el artículo 412.3 constituya delito especial, y además privilegiado. Pero por otra parte, si se optara por la regla de alternatividad, el artículo 412.3, que como hemos subrayado prevé penalidad inferior, en la zona de coincidencia, apartados primero y segundo, prácticamente nunca llegará a aplicarse, al menos en su núcleo fundamental, esto es, el relativo a los delitos más graves, a los que se refieren paralelamente tanto el art. 450 como el 41.258. En cambio, la aplicación del artículo 412.3 como subsidiario del art. 450,
en la línea de Del Moral García 59, resultaría puramente marginal, si bien le aseguraría a aquel un espacio de aplicación, ya que en la mencionada zona de solapamiento, referida a los delitos contra los bienes jurídicos individuales más importantes, vida, integridad, salud, libertad y libertad sexual, solo cabe pensar que no se puedan cumplir las exigencias típicas del art. 450 y haya que recurrir subsidiariamente al art. 412.3 cuando la intervención del agente entrañe riesgo propio o ajeno, puesto que en este no se excluyen del tipo los supuestos de inexigibilidad como si ocurre en el del art. 45.060, supuestos que para los funcionarios quedarán modulados incluso en el artículo 412.3, en razón de lo establecido por la regulación del estado de necesidad, art. 20.5.3 o, en el sentido de una superior exigencia de sacrificio. Discrepo en cambio de sostener, como hace Del Moral, la posible aplicación del artículo 412.3 a los casos en que la intervención requerida, y omitida, no hubiera impedido el delito, por estimar que en todos los delitos de omisión pura, incluido el propio artículo 412.3, constituye un elemento típico implícito la utilidad de la intervención para evitar el resultado, en este caso, la consumación del delito. Continuando con la analogía referida al estado de necesidad, la obligación de sacrificarse, por razón de oficio o cargo, no se extiende a la autoinmolación inútil, como tampoco aquí el deber policial incluye la intervención que no habría evitado el delito, porque un ordenamiento jurídico racional no impone mandatos inútiles, establezca o no expresamente la necesidad de dicha utilidad. Por tanto, no cabe mantener esta zona de aplicación del artículo 412.3, puesto que si la intervención requerida no prometía servir para nada ni se aplicará el tipo del art. 450, que si establece expresamente la necesidad de que la intervención hubiera sido exitosa, ni el 412.361. No existe diferencia a este respecto que justifique recurrir subsidiariamente al tipo del artículo 412.3. En suma, el sistema formado por los artículos 412.3 y 450 se hace acreedor a los calificativos de inexplicable e incoherente, pues en la omisión de impedir los delitos más graves por parte de los agentes de la autoridad resulta difícil no defender que, al menos, les sea aplicable el régimen de los particulares omitentes, ante lo absurdo de la opción alternativa privilegiante para aquellos, y, una vez defendida esta posibilidad, prácticamente queda sin contenido lo preceptuado en el artículo 412.3. Resolver la insatisfactoria situación mediante una reforma legislativa no admite demora. Con todo, presupuesta la solución en cualquier sentido a la confluencia de los delitos de omisión pura, arts. 450 y 412.3, la cuestión concursal esencial se plantea entre esta y el tercer elemento en juego, la posibilidad defendible de la responsabilidad en comisión por omisión en el grupo de casos, de mayor o menor amplitud, en que se afirme la posición de garante con respecto al agente de policía. El problema recuerda en este caso la relación existente entre la omisión del deber de socorro agravada cuando ocurre previa causación imprudente de la situación de desamparo por el sujeto omitente y la responsabilidad de éste en comisión por omisión. A este respecto, caben dos posibilidades. Entender que, como delito de resultado, la comisión por omisión se aplica a los casos con producción de resultado lesivo, reservándose el delito de omisión pura, respectivamente, a arts. 195.3 o 450/412.3, para la mera omisión sin consecuencias, de manera que a cada precepto le correspondería un ámbito de aplicación tangente con el otro, o bien entender que el delito de omisión impropia resulta de aplicación preferente, en virtud del principio de especialidad, fundada en la existencia de más elementos especificantes en la definición de la conducta típica, en este caso, ocupar el sujeto omitente posición de garante, tanto si se produce el resultado como si no, y en este último caso la tentativa de omisión impropia desplazaría al tipo de omisión pura, que quedaría sin ámbito de aplicación. En favor de la primera interpretación hablaría el hecho de que el legislador no ha podido querer crear preceptos sin ámbito de aplicación alguno, como ocurriría con el artículo 412.3 si el agente de policía respondiera por omisión impropia tanto en grado de consumación como de tentativa. Abonaría asimismo esta opción el hecho de que se habría optado por una estructura paralela a la de la punición de la imprudencia, hacer responder por el delito imprudente cuando hay producción del resultado y por delito de peligro, en los casos más graves, allí donde la generación del peligro no ha ido seguida de consecuencias lesivas.
Otra posibilidad residiría en reconocer para los casos debatidos una omisión de gravedad intermedia, en los términos establecidos por Chuneman 63 y en la doctrina española por Silva Sánchez 64, que consistirían en omisiones puras cualificadas u omisiones puras de garante, sobre el modelo de los actuales artículos 195.3 y 196 CP, en que se agravaría la pena o llegaría a ser típica la conducta por la presencia de un especial deber, destacándose la conducta con respecto a la omisión pura, si bien sin imputación del resultado no evitado. Esta tesis, sin embargo, plantea varios problemas en los supuestos que nos ocupan. El primero, que precisamente cabe discutir la no imputación del resultado al sujeto especialmente obligado, cuando el riesgo que se trata de prevenir se transforma en lesión, puesto que habría que justificar la no aplicabilidad del régimen general del art. 11 CP en supuestos con deber específico, legalmente establecido, de impedir delitos. El segundo se deriva de que la referida técnica se aplica conforme al mecanismo del numerus clausus, y la responsabilidad en los supuestos que nos ocupan, la del agente de policía, no está contemplada específicamente, o si entendemos que sí, ello sería a través del tipo del artículo 412.3, que en apariencia, y absurdamente, privilegia por la concurrencia del especial deber jurídico de actuar. En tercer lugar, habría que fundamentar suficiente y convincentemente la no equiparación valorativa de estos casos a los de posición de garante indiscutida. Y debería fundamentarse asimismo y sobre todo porque con respecto a los delitos contra la integridad moral no impedidos de contrariedad a deber el funcionario de policía si responde como garante, art. 176 CP, y no en cambio con respecto a otros delitos incluso más graves. Cabría plantearse esta tercera posibilidad, no obstante, como solución de leg ferenda, pero con el necesario reajuste armonizador con respecto a los delitos contra la integridad moral. En conclusión, el balance que se extrae del sistema normativo español relativo a la responsabilidad del policía por no impedir delitos dándose los requisitos del delito omisivo, no puede ser más insatisfactorio. El malestar que, como antes se ha indicado, genera la articulación de los artículos 412.3 y 450, se agrava al incluir en el cálculo la responsabilidad a título de comisión por omisión. Los argumentos en pro y en contra de tal posibilidad carecen de poder de convicción como para fundamentar una decisión favorable o contraria. Por una parte, que la policía omita impedir un delito representa un incumplimiento de la misión estatal de garantizar la seguridad personal, de modo primario, como único trasfondo sobre el que poder planificar la convivencia pacífica, con respecto a la cual la defensa personal, incluido el auxilio legítimo, solo se presenta como medida subsidiaria, pero por otra parte no acaba de convencer la equivalencia valorativa afirmada entre la comisión del delito por otro sujeto y la omisión de quien pudo evitarlo e institucionalmente debía hacerlo, aparte de que afirmar tal equivalencia expondría al policía en el ejercicio cotidiano de su actividad profesional, continuamente, a graves consecuencias penales, equiparables en gravedad a la de a los delitos no impedidos, lo que representaría un riesgo jurídico insoportable y disuasorio para eventuales candidatos a agentes de las fuerzas de seguridad. Bien es verdad que podría subsanarse este inconveniente con una adecuada delimitación, legal, de los supuestos en que surge para el policía el deber de garante, en el sentido ya expuesto de la jurisprudencia alemana, de Roxin y Paulik, complementándola con circunscribir el alcance del deber acentuado a los bienes jurídicos individuales esenciales, quizá en la línea del ámbito de aplicación del art. 450 CP. Urge, pues, una delimitación legal del alcance de tal responsabilidad. Para definir jurídicamente el contenido de la función social de la policía es menester una decisión expresa del legislador en que cristalice hasta dónde, y con qué límites, ha de responder la autoridad o agente que incumple su deber primordial de impedir delitos. No se entiende que quede en la indefinición, como hasta ahora, una materia tan decisiva para la existencia y justificación del Estado como las consecuencias penales del incumplimiento por su policía del deber de garantizar la seguridad personal, en tanto que despliegue del monopolio estatal del ejercicio legítimo de la violencia, en los supuestos más claros, esto es, ante la inminente comisión de delitos graves fácilmente impedables. El problema verdaderamente acuciante reside en que diferir la solución a una futura reforma legislativa no deja más opción al intérprete que continuar orientándose en un sistema normativo incoherente e incierto.